Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Psicología Holística. Soy tu amiga y psicóloga Carmen Ramírez. Y en este episodio quisiera platicar un poco más sobre el tema del episodio anterior, el estrés. Este es un segundo episodio acerca de este tema. Y bueno, vamos a recapitular lo que comentamos en el episodio anterior. Hablábamos de qué es el estrés, algunas de las reacciones que podemos experimentar ante un estresor y cuáles son las consecuencias más allá del corto plazo que podríamos tener a raíz del estrés. Pues pusimos un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasaría o qué ha pasado cuando te has encontrado, si es el caso, caminando en una calle oscura y has escuchado pasos provenientes de tus espaldas, ¿no? de la parte de atrás de tu cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido, no? Y pues comentamos que la mayoría a lo mejor podríamos experimentar sudoración, aceleración del corazón, nerviosismo, entre otras cosas. Y que, bueno, ante eso la mayoría estaríamos tomando una serie de decisiones o buscando primero, de hecho, alternativas mentalmente, después eligiendo una de esas opciones, conductualmente hablando, para alejarnos de esa situación que podía ser peligrosa. Y decíamos que sí, bien, a corto plazo todos los organismos pues podemos tolerar estas condiciones, ¿no? Que requieren de luchar, esconderse o huir de un estresor inminente. Tal como lo retomábamos de la lectura del Dr. Joe Dispenza, de la cual también hablamos en el episodio anterior. Estamos diseñados para soportar, como él lo menciona, breves descargas de angustia como estas. Pero cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. Y bueno, en realidad ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante largos periodos de tiempo. Y eso fue de hecho algo que vivimos nosotros con esta situación de emergencia sanitaria. Fue un largo periodo de tiempo. Y bueno, se ven estragos en la salud física y también en la salud mental de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Entonces, bien, también mencionábamos que bueno, nuestro cerebro es grande, ¿no? Que los mamíferos experimentan esta reacción de respuesta general al estrés. Pero, ¿qué sucede con el cerebro humano? Bueno, pues los seres humanos poseemos esta capacidad, ¿no? De razonar, de estar reflexionando, de recordar incluso, en suma de revivir situaciones del pasado e incluso adelantarnos, ¿no? Y estar generando catástrofes futuras en nuestra mente. Y que esto a largo plazo, estar realizando, teniendo este patrón de pensamiento, bueno, pues nos estará desencadenando una cascada de reacciones químicas corporales en nuestro cuerpo relacionadas con el estrés. Y entonces ya con únicamente recordar un episodio perturbador del ayer o tratar de controlar, ¿no? De tratar de controlar al máximo lo que sucederá mañana, lo que sucederá en el futuro, bueno, pues puede provocar desequilibrios en nuestro cuerpo, en nuestra biología, en nuestro cerebro, en todo nuestro organismo, ¿no? Lo que platicábamos un poquito el episodio pasado. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucedería entonces? Que el cuerpo en realidad no estaría distinguiendo, o no estaría diferenciando entre el suceso traumático y el pensamiento que nosotros estamos teniendo recurrente asociado al estrés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no estaría diferenciando? Porque en realidad está desencadenando el cerebro las mismas hormonas del estrés. Entonces para el cuerpo ese suceso peligroso sucede una y otra vez. Si tú, poniendo el ejemplo de esta calle sola y escuchando a un desconocido detrás de nosotros, si estás recordando esta situación con mucha ansiedad,
cuando estás en la sala de tu casa, en tu trabajo, a mitad de la noche si te despiertas porque con esto en la mente, ¿no? Mejor por un sueño asociado a esta situación, bueno, pues entonces estás desencadenando constantemente esta respuesta al estrés y provocando así que todos estos químicos, estos tóxicos entren a tu organismo. Y lo que le están diciendo en realidad, el mensaje que le estás enviando a tu cuerpo es: corre, huye, vuela, pelea, enfréntate o congélate, ¿no? Como también lo comentábamos en el podcast anterior, ¿no? O sea, encara esta situación de riesgo que está en este momento. Y esa situación de riesgo en realidad es mental, porque ya estás en otro contexto, en otro espacio físico, pero tú sigues desencadenándola con tu pensamiento. Y el cuerpo lo sigue percibiendo como alerta, alerta, alerta. Entonces, pues estos recuerdos suscitan las mismas emociones, la misma cascada química que la experiencia real. Entonces, en cada ocasión, bueno, pues que tú recuerdas una situación estresante, bueno, pues sustancias químicas nocivas inundan el cuerpo, el cerebro, y tal y como si el desastre estuviera repitiéndose una y otra vez. Entonces, de ahí que la mente no deje en muchas ocasiones de registrar el suceso en la memoria, de memorizarlo, de imprimirlo casi en la memoria, y bueno, pues el cuerpo experimenta todos estos procesos químicos súper agresivos. ¿Cuántas veces quieres pensarlo? 100 veces al día, dependiendo qué tanto te impactó esa experiencia o cualquier otra en la que te pudiera llegar a tu mente en este momento. Entonces, bien, las emociones, como lo comenta el Dr. Joe Dispenza, son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos registran información procedente del entorno, grupos de neuronas se organizan en redes y bueno, cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el cuerpo y ese compuesto es la emoción. Recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al experimentarnos, qué emoción sentimos al experimentarlos. Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso, puede ser ya sea positivo o negativo, más profundo será el cambio de la química interna. En el instante en que reparamos en un cambio interno significativo, el cerebro presta atención al agente externo que ha generado ese cambio y registra las condiciones externas. A eso lo llamamos memoria. Por eso es que la importancia, por ejemplo, que en el aprendizaje en los niños, este es un ejemplo muy, muy importante, tendría que ser básico, pero pues en muchas ocasiones los docentes no conocen esto, ¿no? Que imprimimos, que registramos, que memorizamos a través de las emociones. Entonces generemos emociones, de preferencia positivas, cuando queramos registrar o aprender, registrar en memoria o aprender algo, ¿no? Memorizar, porque siempre van unidas. Memorizamos algo mucho mejor cuando hay una emoción presente, una emoción intensa presente. Bien, entonces esto fue un paréntesis. En consecuencia, el recuerdo de un acontecimiento puede quedar neurológicamente grabado en el cerebro y la escena se congela en nuestra materia gris, en nuestro cerebro. La combinación de personas o objetos presentes en el momento y el lugar en que se produce la experiencia estresante se inscribe en nuestra arquitectura neuronal como una imagen holográfica. Así se crean los recuerdos a largo plazo. En consecuencia, la experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales, mientras que la emoción se almacena en el cuerpo.
Y de ese modo, el pasado deviene en nuestra anatomía. En otras palabras, cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar en términos neuronales dentro del circuito de esa experiencia y a sentir en términos químicos dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso. De modo que nuestro estado de conciencia, cómo pensamos y cómo nos sentimos, queda biológicamente atrapado en el pasado. Entonces, si tenemos repetidas experiencias o una experiencia muy trascendente que nos generó, en este caso, el ejemplo que estamos poniendo, ansiedad, una elevada ansiedad respecto a la seguridad pública, por ejemplo, bien, pues vamos a crear una serie de una red neuronal con todos estos recuerdos repetidos y con información del entorno, tal vez noticias, tal vez alguna historia de alguna persona conocida, y así la vamos armando y como estamos pensando muchas veces en estos recuerdos y en estas fuentes de información que no se repite esto una vez, sino varias veces en el cerebro, entonces creamos toda una red y de pronto es para nosotros prácticamente imposible pensar fuera de los límites de estas emociones, por ejemplo, de ansiedad. Vamos a prever el futuro con ansiedad, con angustia, tal vez pensando que voy a salir ahorita y no inventes, a ver si no otra vez me encuentro que alguien me está siguiendo en el estacionamiento al ir a recoger mi auto. Y entonces, eso me va a generar angustia, ansiedad. Empiezo a sudar, a tener sudoración en las manos, en los pies, el ritmo cardíaco se acelera, mis pupilas se dilatan, aumenta, por ejemplo, el flujo sanguíneo en los músculos, se reduce en las manos, en las extremidades, las siento más frías, las manos y los pies. Y entonces, entre otras cosas, ¿no? Y entonces me preparo para luchar, huir o pues congelarme. Esto es un ejemplo muy pequeñito de cómo impacta el estrés y las emociones normalmente negativas en nuestro cerebro y nuestro organismo. Y así es como normalmente vivimos y actuamos, con base en situaciones con mayor frecuencia en la infancia que nos dejaron ahí redes neuronales conectadas a determinadas emociones. Puede ser ansiedad, puede ser angustia, ansiedad, depresión, enojo, irritabilidad, diferentes emociones que son consecuencia también de estos sucesos traumáticos y que al estarse reviviendo, bien, pues quedan como redes neuronales, como emociones que se activan de manera muy frecuente, de manera muy sencilla para nosotros, y pensamos siempre y juzgamos el mundo con estos lentes de alguna de estas emociones, o con todas, es posible, ¿no? Entonces este es el efecto a lo mejor un poco más a largo plazo de lo que sería el estrés, ya viéndolo como un detonador de rasgos, de personalidad, de estados emocionales ya más extendidos que se perpetúan más allá de una situación o de un momento estresante. Esto da para mucho más, es algo mucho más complejo, pero esto es a lo mejor algo que podríamos tocar en otros capítulos, en otros episodios,
sobre cómo es que estas experiencias pasadas nos van impactando. Bien, pues espero que te haya servido esta información, que tengas, que encuentres la manera de aplicarla de manera positiva, adecuada, y que mejore tus relaciones, principalmente la relación contigo mismo o contigo mismo, porque es la primera relación que sería más importante. Lo que eres capaz de brindarte a ti mismo, a ti misma, eres capaz de brindárselo a los demás. Esa atención, ese cariño, ese cuidado que tú te brindas primero y llenas tu copa de ello, puedes también brindárselo a los demás. Entonces, por eso es que realizamos este podcast con mucho cariño para todas y todos. Pues, espero que te haya sido de utilidad y estamos para servirte. Este fue el podcast de Psicología Holística con la psicóloga Carmen Ramírez. Que tengas muy bonita noche. Un abrazo.